a la elección. Bueno, entonces es difícil ganar a Cristina, y como es difícil ganar a Cristina, tuvimos algo muy singular en este proceso electoral, y es que muchos de los candidatos de oposición que pensaban en ser candidatos cambiaron de opinión cuando vieron que iba a ser muy difícil ganar a Cristina, empezando por Mauricio Macri, que terminó decidiendo renovar su liderazgo en la ciudad de Buenos Aires. Julio Cobos se fue a su casa. Lole nunca se animó. Daniel Scioli, que estaba peleado con Kirchner y que tenía cierta decisión de competir contra él, fragmentando el peronismo, se quedó en la provincia de Buenos Aires y es más aliado que nunca. Había otra figura dando vuelta que no terminó de cuajar como candidato. Lo cierto es que tenemos hoy candidatos de oposición que yo creo que se esfuerzan en hacer campaña a favor de Cristina. La verdad. Tratan, pero no le encuentran la vuelta, ¿no? Así que esta situación de ella, y estamos en un país, en un contexto, donde si ustedes tratan de medir el humor de la calle, y eso es lo que tratamos de hacer nosotros con el índice de optimismo ciudadano, lo que ven es que predomina el optimismo, y predomina el optimismo con una pendiente que no para de subir. Ustedes saben que yo trabajo mucho en el exterior porque hay una serie de clientes, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, ahora incluso también en Asia, y la gente ve esto en un mundo en crisis, donde ustedes ven los indignados, el mal humor en todos lados, la volatilidad de los mercados, y la gente ve esto y no puede creer. Hace poco un inversor en Washington, cuando fue la reunión conjunta del Fondo Monetario y del Banco Mundial, ve esta y otras láminas que enseguida le voy a mostrar y me dice: tu país es Disneylandia. Y una chica que estaba al lado dice: claro, va a ganar Mini las elecciones. Lo dice por los zapatos, no se hace entrenar los zapatos. Bueno, es realmente una situación increíble. Ustedes dirán, esto es el conflicto con el campo. ¿Qué pasó acá que empezó a levantar el humor? Y ven que la recuperación es bastante lineal, ¿no? Lo que pasó acá básicamente en el último trimestre del 2009 es que el mundo y la Argentina empezaban a sentir los efectos de la recuperación económica. ¿Se acuerdan que en el 2008 tuvimos una gran crisis? Ahora estamos entrando en otro episodio de bastante turbulencia internacional. El 2008 fue la caída de ese banco Lehman Brothers, ¿se acuerdan ustedes? Nosotros ya veníamos mal por el conflicto con el campo, pero esto es octubre del 2008. Y ahí la cosa empeoró. Cayeron los precios de los commodities, cayó la economía casi 3 puntos, veníamos creciendo más 7, cayó a menos 3, el salto fue menos 10, o sea, fue un flor de frenazo a la economía, lo sentimos todos. A partir del último trimestre del 2009, se recupera la economía mundial de a poquito. ¿Se acuerdan de esta medida que tomó el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, que se llama quantitative easing? O sea, lo que empezaron a hacer es aumentar la cantidad de dólares. La triplicaron. Todo para sacar a la economía de la depresión, ¿no? Triplicaron la cantidad de circulante. Entonces la cosa empezó a moverse un poquitito porque había mucha más plata, los precios de los commodities empezaron a subir, entonces nosotros empezamos a recuperar. Y en Argentina, ¿se acuerdan que desde mediados de 2008 hasta entrada del 2009 tuvimos una sequía muy dura? Cayeron casi 20 millones de toneladas, o sea, fue una sequía que se sintió, sobre todo acá en Córdoba fue terrible, en toda la zona núcleo de La Pampa sintió muchísimo la sequía. Empezó a llover, entonces aumentaban los precios, aumentaba la cantidad y la cosa empezó a mejorar. Pero hubo cosas que hizo el gobierno de Kirchner que hay que marcar. Después de la derrota, que se dio en el peor momento de humor, a mitad del año 2009, Kirchner decide liderar una especie de contraofensiva, incluyendo medidas como la asignación universal por hijo, que son estos pesitos que le dan a las madres, sobre todo para que los chicos vayan a la escuela. Son unos mangos, pero realmente le dio a hogares que no tenían nada acceso efectivamente a un poco de efectivo, y esto levantó un poquitito la actividad económica en sectores muy dañados. Y claro, empezó a moverse un poquitito la economía, más las otras medidas que habían tomado el gobierno, sobre todo de financiamiento a empresas que sostenían el nivel de empleo. En conjunto, la economía salió rápido de esa recesión. Entonces el humor mejora.
Y no para de mejorar, porque el ciclo económico es un ciclo efectivamente muy dinámico en la Argentina. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que tiene la gente? Cuando uno me pregunta por el país, aparece la inseguridad, el desempleo, la inflación, pero en un tercer orden, ¿no? 36, 11 y 7. Y cuando uno le pregunta a la gente por problemas personales, otra vez la inseguridad, otra vez el desempleo y algunos problemas económicos, incluyendo la inflación. O sea, siempre predomina la inseguridad. Y ustedes me dicen, bueno, ¿por qué pasó en esta elección? ¿Por qué la gente, a diferencia del año 2009, no votó de forma de castigar al gobierno por la cuestión de la inseguridad? En el 2009 la inseguridad fue uno de los elementos más significativos en la campaña electoral, por ejemplo, de Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires, pero en general la oposición utilizaba esto para castigar a los oficialismos. Y sin embargo esto no tuvo, esta vez, un efecto contundente por dos motivos. Primero, porque la oposición en el 2009 prometió hacer algo con la inseguridad y no es que no hizo nada. En el Congreso no se puede hacer nada con la inseguridad. Pues es una cuestión que no remite a leyes solamente, sino a la gestión de las policías, de la justicia, tomar medidas preventivas. Entonces, hubo como una sobrepromesa, y cuando uno sobrepromete lo que genera es obviamente un efecto boomerang. No podés darle a la gente lo que le prometiste, la gente no te cree más nada. Entonces cuando uno habla de la seguridad, la gente dice, pero vos decías que tenías un plan, ¿dónde está el plan? Entonces puede decir, no, bueno, yo presenté proyectos de ley en el Parlamento, para la gente eso no le importa, que hay soluciones. Entonces, ese es uno de los motivos. El segundo motivo es que a partir de los acontecimientos indoamericanos, ¿se acuerdan en diciembre del año pasado, en el sur de la ciudad de Buenos Aires? Cristina aprovechó eso y cambió la conducción de la política de seguridad. Desdobló el Ministerio de Justicia y Seguridad y puso una ministra a cargo, que tiene un diagnóstico que puede ser erróneo o parcialmente cierto, no importa. Pero el gobierno nacional ahora habla de seguridad. Hizo purgas en la policía, yo medí eso varias veces, y la gente cree que la policía efectivamente es parte del problema, no parte de la solución. Entonces cuando el gobierno ataca a la policía, si bien eso no es una solución al problema de la seguridad, la gente dice, y sí, la policía es corrupta. Entonces el gobierno hizo cosas que tal vez no solucionaron el problema, pero demuestran por lo menos que entiende que la gente está protestando por la seguridad. Entonces la posición de excepción, el gobierno algo trata de hacer, y eso entonces le da a la oposición, le genera obstáculos para poder castigar al gobierno y capitalizar efectivamente esta bronca que hay en la Argentina con la seguridad. Y la segunda cuestión que me voy a referir de este cuadro es el desempleo, porque ustedes saben que estamos en un mundo donde el desempleo es un problema no argentino sino global, donde una tasa de desempleo del 8%, un poquito menos como la que tenemos nosotros, es baja para lo que es el mundo hoy, y es baja para lo que era la Argentina hasta hace poco tiempo, y sin embargo la gente se queja por la falta de empleo. Ahora lo que está pasando es lo siguiente. Resulta que hay dos clases de desempleo. En los sectores educados el desempleo es bajísimo. Ustedes saben que es difícil encontrar gente capacitada para trabajar. Muy difícil. Y difícil retenerla. En los sectores no calificados, sobre todo en la economía informal, el desempleo es alto. Pero cuando ve el promedio, no te dice nada. Entonces, ver 8 promedios de desempleo, ¿qué tiene? No te ayuda a entender lo que está pasando en el mercado de trabajo. Entonces, la gente que efectivamente no está calificada para conseguir un empleo, no tiene secundaria completa, o viene por ahí de varias generaciones en la economía informal, típicamente alguien perdió el laburo formal en los 70 y nunca lograron meterse otra vez plenamente en el mercado de trabajo. Bueno, hay una situación terrible y es que se están como acumulando generaciones que viven en la informalidad. Entonces imaginen chicos que crecen en hogares donde no hay despertador. No son despertador porque no ir a laburar. Es terrible esto. Usted sigue en el caso Candela, por ejemplo, que es terrible. Esta chica, la madre narcotraficante, el padre en cana. Ella es una buena alumna, pero el entorno, la casa donde vivía era un horror. Los amigos, los padres estaban todos metidos en ese mundo de Lampa que parecía realmente Los Intocables, ¿no? Una serie norteamericana. Bueno,
Eso está pasando en Argentina. Entonces, para esa gente, todavía conseguir un trabajo o retenerlo es obviamente un objetivo distante. Y otra cosa más para tener en cuenta es que la gente todavía le da más importancia al desempleo que a la inflación. Y esto es bastante obvio, porque si no tenés trabajo no tenés ni siquiera que preocuparte porque no te alcanza la plata. Y como quedó todavía esta especie de trauma con el alto desempleo que tuvimos, sobre todo a comienzos del siglo, pero cuando uno ve las series, entre el 95 y el 2005 Argentina tuvo más de 2 dígitos de desempleo, en un país que no tenía tradición de desempleo. Sobre todo los más chicos, los chicos de menos de 40 años, tienen temor, pánico por perder el empleo. O si lo pierden, no volver a encontrarlo rápidamente. Y esto justifica por qué la inflación no sea tan importante. Porque estos chicos no vivieron la hiperinflación. Ya se van a cumplir 20 años los episodios hiperinflacionarios. Y sí vivieron el desempleo. Entonces, si ustedes analizan la población económicamente activa, 2/3 de la gente que está trabajando o busca empleo activamente, 2/3 de ellos tienen menos de 40 años. Y por eso la inflación es tan tolerada. Ahora, dicho esto, si ustedes le preguntan a la gente cómo está su situación económica personal, el bolsillo, donde en general nosotros preguntamos individualmente, pero la gente responde teniendo en cuenta la situación del entorno familiar, no solamente la personal.